Vamos a empezar primero con una historia de esta época, justo que estamos ahora estudiando la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos cerca a 19 de Kislev, todo el gran día de Hasidut. Hay una historia con el Alter Rebbe, que el Alter Rebbe se acostumbraba cuando daba una bendición, Hasidim, Yehudim de todo el mundo que venían a pedirle berajot, bendiciones, el Alter Rebbe solía decir que a Kadosh Baruch Hu, que Hashem te bendiga begashmiyut u beruchaniyut, en lo material y en lo espiritual. Y para los Hasidim en esa época fue una novedad porque el Rebbe anticipa material a la espiritual. Aparentemente lo espiritual es más importante, más sagrado, más elevado. Entonces tendría que ser el orden. Que Hashem te bendiga en lo espiritual y lo material. Hay que anticipar el espíritu a la materia. Y el Alter Rebbe siempre decía al revés, begashmiyut u beruchaniyut, lo material y espiritual. Anticipaba lo material antes de lo espiritual. Y una vez, y así también se acostumbraba el Magi de Mezrich, que también este 19 de Kislev es el día de su fallecimiento. Entonces, el Magi de Mezrich, que su fallecimiento el 19 de Kislev, también se acostumbraba a la misma forma. Cuando daba una bendición, decía primero material y luego espiritual. Entonces, la pregunta fue que alguien le preguntó al Alter Rebbe cuál es el motivo que anticipa material antes de lo espiritual. Entonces, el Alter Rebbe contestó que eso lo aprendí de Jacob Avinu, que encontramos en la parashá que estuvimos leyendo estos días, en la parashá Jacob Avinu, cuando está hablando en el encuentro que hubo con la escalera famosa, la escalera de Jacob, cuando Jacob está camino a Harán, ahí Jacob Avinu le dice a Kadosh Baruch Hu, Natan li lechem leechol, ubeged lilbosh, y luego vaya Hashem lil Elohim. A Kadosh Baruch Hu me va a dar pan para comer y ropas para vestir, y Hashem va a ser para mí Elohim. Entonces acá encontramos que primero Jacob habló de lo material, pan para comer y agua para tomar, y luego habló de la espiritual. Entonces acá encontramos esa idea que lo material anticipa lo espiritual. Y por eso, cuando él da una bendición, un deseo o algo para otra persona, anticipa material antes de lo espiritual. Eso es una historia. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de eso? Bueno, el Alter Rebbe mostró que Jacob también hizo lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué Jacob hizo lo mismo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la explicación? Aparentemente lo espiritual es lo más importante, es más sagrado, más elevado, más espiritual. ¿Cómo puede ser que el costumbre, y así es el minhag también hasta hoy, en Chabad, el Rebbe también siempre en todas las cartas, o también cuando hubo encuentros, el Rebbe cuando daba bendiciones, siempre el costumbre fue anticipar material o lo espiritual. Y esto es uno de los puntos más maravillosos y más profundas
en Hasidut que nos enseña el tema de la profundidad de lo que hay en este mundo material. Podemos decir que Hasidut hizo un giro de 360 o 180, no sé cómo decirlo. Hasidut hizo una revolución enorme. Hasidut es una revolución en muchos aspectos, pero en ese aspecto es uno de los temas más llamativas, más fuertes, más profundos que encontramos en Hasidut, en especial en Hasidut Chabad, que Hasidut reveló lo profundo que hay en el mundo material, en las cosas materiales, y que Dafka, en este mundo material, se encuentra lo más profundo y lo más esencial de Akadosh Baruj Hu. Y eso lo tenemos que entender y lo vamos a tratar de explicar basado a las enseñanzas del Alter Rebbe, que ahora estamos festejando 19 de Kislev, el gran día de Rosh Hashanah de Hasidut, con las explicaciones del Rebbe en nuestra generación, que el Rebbe reveló la profundidad también de la Torá de su tatarabuelo del Alter Rebbe. ¿Cuál es el secreto? Voy a empezar con otra historia y de ahí vamos a entrar en la explicación, en la profundidad. La historia es así. Hay una de las historias muy conocidas en el mundo hasídico, Chabad. El Rebbe lo contó un par de veces, lo escuchó de su suegro, el Rebbe anterior. Esa historia va que el Alter Rebbe, cuando el Alter Rebbe llegó a Mezrich, el Alter Rebbe cuando se acercó a Hasidut y empezó a estudiar Hasidut, llegó al gran Magid de Mezrich. Ahí estaba con Reb Avraham Amalach, Reb Avraham el ángel. ¿Quién era Reb Avraham el ángel? Era el hijo del Magid. Lo llamaban el ángel porque era una persona muy elevado, muy espiritual, místico, una persona que estaba acá, pero estaba en otra atmósfera, otro nivel. Y todo así lo llamaron el Abraham el ángel porque vivía en un nivel muy alto. El Alter Rebbe estudiaba Jabruta, estudiaron juntos, junto con el hijo del Magid, Reb Avraham Amalach. El Magid de Mezrich le pidió al Alter Rebbe que estudian en conjunto. El Alter Rebbe enseñaba Gemara al Avraham Amalach y Reb Avraham Amalach enseñó Hasidut y Kabbalah al Alter Rebbe. Hicieron así un cambio de estudios. Entonces la historia va que una noche, Reb Avraham Amalach le estaba enseñando al Alter Rebbe secretos muy profundos, temas muy profundos, muy elevados, en las enseñanzas de Hasidut y de Kabbalah. Y llegaron a un nivel de apego muy elevado, muy profundo. Entraron en temas, en Pardes, en temas muy elevados, en los secretos muy profundos de la Kabbalah, y llegaron a un nivel de apego, un nivel de inspiración, de espiritual, muy elevado, hasta que en algún momento el Alter Rebbe sintió que si siguen así, no va a poder aguantar el alma dentro del cuerpo. De repente, en algún momento, el Alter Rebbe se levantó y salió y se fue de la pieza. Cuando el Alter Rebbe salió de la pieza, también Reb Avraham, su jabruta, su amigo de estudio, también se despertó. Se volvió así al mundo, como decir. Y le fue a buscar dónde se me fue. Estábamos en momentos más profundos espirituales y de repente desapareció el Alter Rebbe. Y lo fue a buscar y lo encontró no más y no menos sentado en la cocina y estaba comiendo un bagel, como un pan, y con manteca. Puso manteca arriba del pan y estaba haciéndose una comida, comiendo pan con manteca. Entonces, Abraham se puso mal, se asombró y le dice, no te entiendo. Estuvimos estudiando temas tan elevados, tan profundas,
Estuvimos en el momento más espiritual que nuestra alma podía llegar. ¿Y qué estás haciendo? Te sentás ahora en la cocina comiendo pan con manteca, justo en ese momento tan grande. Y el Alter Rebbe le contestó, esto es el objetivo. El objetivo se encuentra en esto, en comer pan con manteca en este mundo. Eso le contestó el Alter Rebbe. ¿Cuál es la profundidad de esa historia? Esa historia es una historia que explica, que representa uno de los temas fundamentales de las enseñanzas de Hasidut. Y como dije, en Hasidut Chabad, eso es uno de los puntos que el Alter Rebbe lo revela con una profundidad enorme. Voy a tratar de entrar al hondo para entender cuál es la explicación del tema. ¿Por qué estamos diciendo que en el material, ahí es donde ahí está el objetivo y es lo más profundo? ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, lo podemos tocar de diferentes formas, pero voy a empezar con el Tanya y vamos a ir yendo paso a paso. En el libro del Tanya hay dos lugares principales que el Alter Rebbe habla sobre este tema. Primero, en Tanya está en Perek 36 del Tanya. Ese es el primer lugar donde el Alter Rebbe, este capítulo 36 del Tanya, es, podemos decir, uno de los capítulos más centrales en Hasidut, que basado a ese capítulo hay océano de Torah, de Mamarim, discursos, explicaciones y sijot de todos los Rebbeim, especialmente de nuestro Rebbe. Esto es una base, sobre eso vamos a hablar, y luego hay otro lugar en el Tanya, que esto es más al final del Tanya, en Igeret HaKodesh. Sabemos que el Tanya está dividido en 5 partes. En el final, Igeret HaKodesh, capítulo 20, hay una carta extensa, muy profunda, del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe escribió unos días antes de su fallecimiento de este mundo. Fue la última carta que el Alter Rebbe escribió y es una de las cartas también fundamentales en todo eso. Empezando primero lo que dice en Tanya en capítulo 36. El Alter Rebbe ahí pregunta la famosa pregunta del millón, la pregunta de todo el mundo y de todos los libros. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la creación? ¿Cuál es el objetivo del descenso de todos los mundos? Sabemos que en Kabbalah hablamos de toda una cadena, no es solo este mundo que nosotros vemos. Hay toda una cadena de mundos que va desde arriba hasta abajo, que hay un tzimtzum, y después del tzimtzum también hay toda una cadena infinita de niveles y niveles y niveles y mundos y sefirot, hasta que llegó este mundo inferior. Y la pregunta de Hasidut es, ¿cuál es el objetivo de la creación? ¿Cuál es el objetivo de esa cadena de tantos mundos hasta que llegamos a este mundo material? ¿Cuál es el tajlit? ¿Cuál es el objetivo final de todo eso? ¿Y cuál es el objetivo de que el alma del Yehudí, que es una parte de la esencia de Hashem, que el Tanya lo explicó en los primeros capítulos, tuvo que descender de lo más alto y bajar a lo más bajo a este mundo material? Entonces ahí el Alter Rebbe trae famosa frase, es una de las frases más conocidos, el que estudia el alfabeto de Hasidut sabe, uno de los puntos principales que hay en el Tanya, que hay en Hasidut, es lo que dicen nuestros sabios, que Akadosh Baruj Hu deseó tener este mundo inferior una morada para él. Nitave Akadosh Baruj Hu liot lo dira betachtonim. Akadosh Baruj Hu eligió, deseó, su deseo más profundo es que este mundo sea una morada para él, que el mundo más inferior. Y el Alter Rebbe agarra, eso es una frase que está en el Medrash. El Medrash está hablando sobre el Mishkan, sobre el Bet Mikdash. Y el Medrash dice que cuando Dios creó el mundo, creó un montón de mundos muy elevados y muy altos y muy espirituales y mundos bajos. Y de todos los mundos, Hashem eligió este mundo inferior.
y dijo, hágame un santuario y voy a vivir entre ustedes, voy a morar entre ustedes. Davka en este mundo más bajo, acá abajo, Hashem eligió que él quiere tener su morada en este mundo inferior. Y ahí está el famoso también pasuk en Shir Shirim, Bati legani ajotikala. Hashem dice, llegué a mi jardín. Ahí me encontré con mi novia, con mi hermana. Mi jardín no es el paraíso, el Gan Eden, el mundo Atzilut, los sefirot superiores, el Keter, la corona de arriba, niveles que Kabbalah habla. No, todo eso Hashem lo puso en un costado. ¿Qué mundo es el jardín mía? Donde Hashem dice, yo ahí donde quiero estar. Y ahí es el lugar de mi encuentro con mi hermana, con mi novia, que ahí fue la entrega de la Torá, y donde ahí se construyó el Mishkan, y ahí es donde bajó la Shekhinah, es este mundo inferior. Y el Alter Rebbe explica cuál es el tema del mundo inferior. ¿Por qué decimos que Hashem eligió Davka este mundo inferior como su morada para él? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la profundidad de eso? Dice el Alter Rebbe, aparentemente este mundo es el más bajo. Y es así, este mundo es donde hay menos espiritualidad. En toda la cadena de los mundos, lo que sabemos, lo que no sabemos, pero sabemos claramente que este mundo es un mundo puro materia, no tiene nada de espiritualidad, un mundo que uno ve nada más lo material, lo más burdo, menos sensibilidad espiritual. Este es el mundo más inferior. Y Akadosh Baruj Hu deseó que este mundo más inferior, donde menos hay espiritualidad, es donde él quiere encontrarse. ¿Cuál es la explicación? Entonces el punto es, por lo menos uno de los puntos, es que este mundo, lo material, es donde la esencia de Hashem, justamente por cuanto que este mundo no tiene ninguna ventaja espiritual, Davka porque este mundo es el mundo más inferior y menos espiritualidad tiene, pero lo que tiene este mundo, que no tiene ninguno de los mundos superiores, es que esto, lo material, para armar de la nada algo, para eso necesitamos que la esencia de Hashem. Para poder hacer una creación de esto, una creación que es puro material, que no tiene ninguna espiritualidad, lo único que puede armar y crear algo así es solamente la esencia de Hashem. No puede venir de ningún otro lado. ¿Y cuál es la explicación de eso? Y acá, para entender la profundidad de eso, tenemos que agarrar el Tanya y mirar más adelante en la última carta del Alter Rebbe. Se ve que el Alter Rebbe trabajó toda su vida para construir Hasidut Chabad, para transmitir la filosofía profunda de Hasidut. El tema es que Hasidut vino y dio vuelta a todo. Hasidut vino y hizo una revolución, como dijimos antes, que dio vuelta a todo. Siempre los Yehudim, hasta hoy también, Yehudim que no estudian Hasidut, que no tienen todavía no llegaron a ese estudio de Hasidut, tenemos esa mirada, que es la mirada que suena de todos los libros, que es que el mundo superior, eso es el objetivo. Los mundos superiores, el Gan Eden, la Neshama cumple mitzvot para recopilar, para juntar méritos, para llegar a un mundo superior. Todo este mundo es un pasillo para llegar al lugar más espiritual, donde el alma se encuentra con Dios puro, sin cuerpo, sin materia, sin nada. Y eso es una manera donde Yehudim vivían siempre de esa forma, pensando que está basado a los libros, a Pirkei Avot, a Medrashim, mirando este mundo, que nuestro mundo material es nada más como un pasillo para llegar al mundo superior. Ahí es donde se encuentra el objetivo. Vino Hasidut y dio una mirada nueva. No es nuevo
quiere decir, todo tiene base en Torah, Medrash, como recién demostramos, diferentes versículos, Medrashim, pero para llegar a ese entender había que hacer todo un giro, todo un trabajo muy profundo de llegar a ver las cosas de una manera nueva, totalmente, cómo pensar, cómo ver las cosas. Y vimos que el Alter Rebbe eso le duró mucho tiempo, hasta que llegó a explicar, a revelar esa profundidad, fue un tema que cada vez más. En verdad empezó con el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov fue el primero, obvio, Baal Shem Tov fue el fundador del Hasidut, y el Baal Shem Tov fue el primero que hizo un cambio enorme en toda la manera de servir a Hashem, que es darle el valor, la importancia al cuerpo. Como sabemos que hasta el Baal Shem Tov no se daba tanto importancia al cuerpo. Al contrario, uno miraba al cuerpo y decía que el cuerpo es molesto. El cuerpo no me deja servir a Hashem. El cuerpo es lo que me tira para abajo. Es toda la parte burda, material, que me trata de bajar, que me trata de asimilar con lo material del mundo, con todo lo que hay, y no me deja mi alma brillar. Es justamente, es como Kabbalah lo llama la clipa, la cáscara, lo que te cubre, lo que te tapa, lo que no te deja ver la realidad de Hashem. Me enciega cuerpo. Y por eso muchos Yehudim pensaron que al cuerpo hay que debilitar, hay que atacar, hay que aplastar, hay que hacer que el cuerpo menos se sienta, más el alma. Uno tiene que debilitar el cuerpo, comer menos y debilitar el cuerpo, a veces hacer ayunos, sufrimientos, para romper la materia. Así mi alma puede brillar, puede revelar. Vino Baal Shem Tov y dio vuelta. El Baal Shem Tov dijo, no, hay que servir a Hashem con el cuerpo. Hay que trabajar que el cuerpo sea, eso es lo más importante. El trabajo en Avodat Hashem es Azov ta'azov imo, como es sabido lo que dijo el Baal Shem Tov, Azov ta'azov imo, que uno tiene que trabajar en conjunto con el cuerpo para hacer que el cuerpo sea un vínculo, que el cuerpo sea, ahí es donde está el objetivo. Y acá venimos a los últimos años del Alter Rebbe. Duró mucho tiempo. El Baal Shem Tov dijo, como siempre he sabido que el Baal Shem Tov dijo frases, podemos decir códigos. El Baal Shem Tov enseñó un camino en Avodat Hashem que era una revolución en su momento, pero el Baal Shem Tov no explicó tanto la profundidad. Solamente dio las cosas, dijo cómo es. Pero cuál es el motivo, cuál es la filosofía atrás de eso, eso fue el Alter Rebbe. Como he sabido que el Alter Rebbe fue la pluma del Baal Shem Tov. Así es una famosa frase, que el Alter Rebbe fue la pluma, él bajó en palabras, él pudo transcribir o escribir, poner en letra cuál es la filosofía atrás de todo lo magnífico del camino del Baal Shem Tov en Avodat Hashem. En la última carta, volviendo al tema, en capítulo 20 de Igeret HaKodesh de Tanya, ahí el Alter Rebbe da la explicación y voy a tratar de explicarlo, espero que se entienda. El Alter Rebbe dice así: nosotros sabemos que todas las cosas en los mundos, en el mundo, en los mundos, todas las cosas funcionan de una manera que se llama Ilá Be'alul. Ilá Be'alul es una manera, es una palabra que viene del Maimónides, de Rambam, que quiere decir que todo viene de una manera de causa y consecuencia. Hay una cadena, hay un orden. El orden de hay causa y consecuencia. Hay un orden en las cosas. Las cosas no surgen de repente, no surgen de la nada. Hay un orden. Lo podemos entender de nuestra vida. Como Hasidut, todas las cosas lo quiere mostrar de la vida de la persona. En la vida de la persona nosotros vemos cómo funciona el ser humano. Hay toda una cadena de cosas. La persona quiere lograr algo. Primero está el deseo, luego está la voluntad, luego está el entender y razonar el porqué,
Y en eso mismo hay Jochma, Binah, Dat, que es todo el proceso intelectual que uno va paso por paso, primero el concepto, el desarrollo, la profundidad, y luego vienen las emociones, el amor, temor. Hay todo un trabajo que va en un orden, y la alul, y la alul. Una cosa trae la otra, una cosa proviene de la otra, como una cadena, eslabón, eslabón, y cada cosa está colgado en lo superior y después de ahí viene lo inferior y ahí va paso por paso. Así funcionan todas las cosas. Y ahí también es la manera como va todo el orden de los mundos superiores, desde arriba hasta abajo, hay toda una cadena. Cada mundo siente que su existencia no empezó desde acá. Cada mundo siente que su existencia viene de lo anterior. Imposible. No vengo, no estoy solo. No puede ser. Hay una causa. Siente. Así como en el ser humano, tomando ese ejemplo, así como cuando yo hablo, sé que mi hablar vino porque antes pensé. Y el pensar vino porque hubo antes un pensamiento. Hay un orden, hay cosas. La Jochma trae Binah trae edad, el intelecto trae emociones. Si yo tengo un sentimiento de amor o alegría en mi corazón, sé porque antes hubo toda una reflexión. Hay un orden. Cada nivel, cada atributo, cada cualidad sabe, siente que viene de otra cosa antes y antes. Y hace y cuando vas para atrás, siempre vas a encontrar algo más profundo, infinitamente. Se llama Ilabe Alul. Se llama también Sibau Mesubab. Son diferentes expresiones que son diferentes maneras, pero todo es la misma idea de causa y consecuencia. Dice el Alter Rebbe, ¿cómo se dice? Una exclusión. Hay algo donde ahí no tiene esa regla. ¿Cuál es? Nuestro mundo material. Cuando hablamos de lo material, lo físico, el Gashmi, de este mundo más bajo, inferior en material, vemos algo increíble. Que hay un sentimiento, una sensación en lo material del mundo que es el sentimiento básico que hay en todas las cosas en nuestro mundo. Que las cosas materiales no sienten que provienen de otra cosa. No lo sienten. Sienten al contrario, sienten como si fuera que ellos se hicieron a sí mismos, si es la forma de decir, o que siempre estaban. No sienten esa sensación tan básica que hay en todas las cosas, que no estás acá solo, venís de algún lado. Lo podemos sí entender, obvio. Si te pones a pensar, vas a decir, obvio, yo no estoy acá solo, yo estoy acá porque hay padres y mis padres acá están porque sus padres, y lo mismo también si ves un animal, sabes que este animal no empezó acá, este animal había antes animales que hay una... Pero esto es sabiendo porque nosotros usamos nuestra mente, lo entendemos así. Pero ¿cuál es la sensación, el sentimiento, el regesh? ¿Qué siente la criatura material? Todo, seres humanos, animales, vegetales, piedras, minerales, todo lo material del mundo manifiesta una sensación que es yo vine de mí mismo, no vengo de ningún otro lado. En el idioma cabalístico, hasídico, es metziuto me atzmuto. Mi existencia viene como si fuera de mí mismo. Nadie me hizo. Yo estoy acá desde siempre. Nosotros nos encontramos, Faraón, y él paró, pensó que es un Dios. ¿Qué dijo Paró? Yo me hice a mí mismo. ¿Cómo Paró podía pensar una locura así? Y lo hacía pensar a toda la gente, como dice la Torá, el Tanaj. Es justamente porque el ser humano es lo que siente. Obvio que empezamos a usar la mente y tenemos emuná y vamos a entender que es una locura pensar así. No existe que venga solo, alguien te hizo. Pero de dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿Quién te lo hizo?
Entonces, esa excepción que hay en este mundo material, que no existe en ningún nivel espiritual, de ningún mundo superior, en ningún lugar, solamente este mundo material, que no viene de ningún otro lado, que vengo de mí mismo. ¿De dónde proviene ese sentimiento? De un lugar, de la esencia del infinito. Hay uno único que él realmente no viene de ningún otro lado, que él no tiene ninguna causa, que él no proviene de ningún otro lado, porque realmente él es él que viene de sí mismo, porque no tiene, él es la esencia misma, es Hashem. Entonces viene el Alter Rebbe en Tanya, en capítulo 20 de Igeret HaKodesh, y es la revolución del Alter Rebbe, aparentemente una cosa tan profundo y tan fundamental, no está escrito antes. Es uno de las revelaciones del Tanya que el Alter Rebbe reveló en sus últimos días, mirando la material del mundo con otros ojos. Que lo más bajo, lo más burdo, Dafka, este mundo más físico, más material, ahí tiene algo, tiene un don, tiene una característica que lo mirando por un lado parece la cosa más negativa. Ese sentimiento que vengo de mí mismo es el error más grande de nuestro mundo. Pero, ¿de dónde proviene ese error? ¿Cómo se hizo? Si todos los mundos funcionan de una manera, si todos los mundos saben y lo tienen claro, y esto es su existencia, que no puede ser que algo venga de sí mismo. Todo tiene que tener una causa. Y esto es la sensación que hay en toda esta cadena, porque la cadena funciona de esa manera, que cada eslabón, que cada parte sabe que él proviene de un lugar superior. ¿Cómo de repente puede llegar un mundo que él aparentemente es parte de esa cadena? ¿Quién te dio ese sentimiento? Te lo dio la esencia. Entonces acá parece como pegó un salto. A Kadosh Baruj Hu, que es el Atzmut, la esencia misma, que él no tiene ninguna causa, él no tiene ningún origen, porque él es mismo el origen de todo. Él es la esencia, él es la verdadera existencia que no tiene existencia previa. Es él. Y él es el único que realmente no tiene viene de sí mismo, así decirlo entre comillas, no es la palabra correcta, pero decir que no hay nadie que lo hizo. Él, esa esencia, esa verdad, lo transmitió en este mundo inferior, en el mundo más material. Entonces acá se encuentra la esencia de Hashem. Dice el Alter Rebbe en esa carta, con eso podemos entender la Mishnah en Pirkei Avot. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que todo el mundo lo lee, lo dice, pero ¿cuál es la explicación de esa Mishnah? La Mishnah dice, es mejor un momento de retorno y buenas acciones en este mundo material, Yafá, Sha'a, Echad, Bechuvá, Umaasim Tovim Baulam Hazeh, es mejor tener un momento de Teshuvá y buenas acciones en este mundo inferior, más que todos los mundos superiores y más que todo el Gan Eden o la Mabá, los mundos de arriba. Y el Pirkei Avot dice eso. El mismo Pirkei Avot que dice que este mundo es un pasillo y ahí está el deleite más grande. A pesar de eso, en la misma Pirkei Avot, en la misma Mishnah, dice, pero que sepas que un momento de buenas acciones en este mundo vale más que todos los mundos superiores, en todos los mundos por venir y todos los paraísos y Gan Eden. Dice la otra vez, ¿cuál es la explicación? Esta es la explicación. Porque en los mundos superiores hay manifestaciones, hay sefirot, hay revelaciones del infinito, hay esplendores, hay luz, hay cosas, pero la esencia no. La esencia de Hashem se encuentra ¿dónde? En lo más material. Esa existencia del Yesh Me'ayin, esa existencia de este mundo que se siente existo y no siente que tiene una existencia previa, eso proviene de la esencia de Hashem. Y esto se encuentra en este mundo material.
Y por eso la mitzvah que la persona cumple en la manera más concreta, cuando vos agarrás un tefilín, lo más material, concreto, pones tzedakah, agarrás una moneda en este mundo material y cumplís una mitzvah de tzedakah, darle al pobre. Cuando vos agarrás velas y prender velas de Shabbat, y existe parecido. En esto, en esa acción concreto, en eso se encuentra la esencia misma del infinita, algo que ningún mundo de todos los mundos superiores no lo tiene. Y ahí está el objetivo de la creación. Muy interesante que esto fue una de las últimas enseñanzas del Alter Rebbe antes que se fue del mundo. Es como decir, el Alter Rebbe está en los últimos minutos de su vida, en los últimos momentos o días, sabe que está por subir a otro mundo superior y quiere enseñar a la gente, dejar ese mensaje, el valor, el respeto, saber cuál es la grandeza de este mundo inferior material, que para eso estamos, y esto es nuestra misión acá en el mundo. Con eso podemos entender infinitamente temas en la Torá. Eso nos abre los ojos de entender temas en todos los aspectos. Voy a tocar un tema que basado a esa explicación lo podemos también entender, ver cómo en este punto está todo lo más profundo de Hasidut y de Kabbalah. Y es un argumento que hay entre el Maimónides y el Nachmanides. Maimónides y Nachmanides vivían hace 800, 900 años atrás. El Maimónides, el Rambam, era uno de los más grandes en filosofía judía, aparte de su grandeza en Halajá, en Torah, pero su libros conocidos, el Morene Guía de Perplejos, como se llama, Morene Bujim, es el libro donde ahí explica temas muy profundos de filosofía judía. Y el otro lado, el Nachmanides, vivía un poco después, unos 50 años más después del Maimónides, y él era uno de los grandes cabalistas. Y entre ellos hay diferentes argumentos, tanto en temas de Halajá, tanto en temas de Kabbalah. Uno de los argumentos más llamativos que hay entre ellos es cómo va a ser el final de todo, en la llegada de Mashiach. El Maimónides dice que cuando va a llegar Mashiach hay 3 pasos. Primero está la época de Yemot HaMashiach, donde ahí nos vamos a liberar de toda la esclavitud de los pueblos y se van a terminar las guerras y las competencias y las peleas y las hambres y las epidemias y todos los sufrimientos en el mundo, y vamos a poder vivir en paz y tranquilidad. Eso es una época. Después hay una segunda época donde la resurrección de los muertos, uno de los fundamentos de nuestra fe, que todos los muertos de todas las generaciones se van a resucitar, va a empezar una etapa nueva, volver a la vida para recibir su recompensa en este mundo, y al final van a volver al Gan Eden. ¿Cuál es el final? Última, después de la resurrección de los muertos, una época, y luego se van a elevar afuera del cuerpo y volver al mundo espiritual, al Gan Eden, el paraíso espiritual. El Nachmanides ataca al Maimónides. El Nachmanides escribió un libro entero, se llama Sefer HaGmul, y él escribe ahí que no está de acuerdo con el Maimónides, está equivocado, trae diferentes pruebas y lugares de la Gemara y de los Medrashim, y llega a la conclusión que la resurrección de los muertos, ahí está el objetivo. Esto es el final de todo. Esto es lo que trae y explica, lo comprueba de diferentes lugares. ¿Cuál es la explicación del tema? Y esto es el punto que estamos hablando. Hasidut Chabad, desde el Baal Shem Tov, después el Alter Rebbe, trae claramente, cuando hablan sobre esta discusión, que el Nachmanides tiene razón. Le dan razón al Nachmanides, no al Maimónides, el Ramban. Y dicen que
es la diferencia entre filosofía y Kabbalah. El Maimónides no estudió Kabbalah. Dicen que en su final de sus días sí estudió Kabbalah, pero su libro no es un libro de Kabbalah, es un libro de filosofía judía, pero la parte Kabbalah se reveló más tarde. Entonces, en ese punto, el Nachmanides tiene razón y el Alajá queda como él. La diferencia es justamente eso. El Maimónides explica las cosas como se entendía siempre. Lo material no puede ser un objetivo. Aparentemente lo material es un medio, lo espiritual es el objetivo. ¿Cómo puede ser un mundo burdo, material, un objetivo? Lo material es un medio. Tenemos acá un mundo, Hashem creó, y ahí nos puso una época, una etapa en la vida donde tenemos todos los desafíos y todas las batallas entre el cuerpo y el alma animal, el alma divina y todos los desafíos que la persona tiene en el mundo. Es una manera de probar a la persona dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, y tiene que elegir en la vida. Y la recompensa principalmente es en el mundo superior. Una etapa acá abajo también, porque el cuerpo también trabajó, necesita recibir su recompensa, pero decir que esto es el objetivo, dice Maimónides, arriba es el objetivo, no abajo. Esto es hasta que se reveló la Kabbalah. Cuando se reveló la Kabbalah, y después cuando Hasidut trajo ese toque tan profundo que el Alter Rebbe nos enseña, que la esencia del infinito se encuentra no en lo superior, la esencia del infinito se encuentra en lo materia, en lo material, en lo más físico, en lo más concreto. Ahí se dio vuelta todo. Ahí entendemos que el cuerpo, el alma, cuando baja al cuerpo, estando en este mundo inferior, ahí es donde está el objetivo de la creación. Ahí es donde está el objetivo de nuestra vida, de cumplir una mitzvah con el cuerpo. Para eso estamos en ese mundo. Esto es la profundidad de Hasidut. Entonces, estando en días previos a 19 de Kislev, ese gran día donde se abrieron las puertas del cielo y se dio el permiso de enseñar, revelar y abrirnos los ojos y entender qué es lo que estamos haciendo en este mundo y poder entender, mirar al mundo con otro ángulo, con otros anteojos, con otra mirada, la mirada de Hasidut que te hace mirar al mundo material y ver el mundo material con otra mirada totalmente. Y el mundo material es donde se encuentra la esencia misma del infinito. Y por eso cuando yo hago una mitzvah concreta físicamente con mi cuerpo, con algo concreto de este mundo, es como hago este mundo un Bet Mikdash, una morada para Hashem. Que Hashem ayude que veamos con nuestros ojos ya cómo se cumple ese objetivo, que el mundo se haga una morada para Hashem, con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, donde ahí se va a revelar, forma revelada, que lo vamos a poder ver con nuestros ojos, como dice el profeta Ishayahu, que venga Mashiach y ahí nuestra carne va a poder ver la presencia de Hashem físicamente, concretamente, en este mundo inferior, y todo el mundo se va a llenar conocimiento de Hashem como el agua llena el mar. Jaime Libroje, Yom Tov.